Hola a todos. Hoy vamos a hacer un pan de torrijas para preparar las torrijas en casa con un pan de calidad. La idea, como veréis, es muy fácil. Se trata de una masa bastante enriquecida porque lleva mantequilla y lleva huevo y por eso tenemos que utilizar una buena harina de fuerza. Si no tenéis harina de fuerza o no sabéis dónde encontrarla, también podéis usar harina común de trigo y echarle una cucharada de gluten que podéis encontrar en cualquier herbolario. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de harina, medio kilo, 300 mililitros de leche, un huevo grandecito, 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 10 gramos de azúcar, 5 gramos de sal y 11 gramos de levadura de panadero húmeda de la que venden en cubitos en los supermercados. Si no tenéis levadura húmeda y lo que tenéis es levadura seca, recordad que dividiendo la cantidad entre 3 podéis utilizar levadura seca de panadería. Comenzamos. Lo primero que debemos hacer es hacer un buen agujero en el centro de la harina para verter los líquidos dentro. En principio comenzamos con la leche y, como solemos hacer para intentar mancharnos y manchar la cocina lo menos posible, pues comenzamos sencillamente a darle unas vueltecitas con la espátula dentro de un bol. Antes de que se haga directamente ya lo que es la masa, incorporamos la levadura en trocitos y damos vueltas vigorosas durante un buen rato hasta que tengamos todos los ingredientes secos incorporados al líquido y no tengamos harina suelta dentro del bol. Cuando tenemos más o menos la harina incorporada a la masa, le incorporamos el huevo. Tened cuidado, ya sabéis que los huevos de hoy en día se rompen mucho, que no caiga cáscara dentro de la masa. Del mismo modo que antes, sencillamente dándole vueltas, vamos incorporando el huevo, que es la clara y la yema del huevo, a la masa también dando vueltas con paciencia, tranquilamente, hasta que esté completamente incorporada. A mitad de este proceso, que veis que la masa está todavía un poquito babosa del huevo, es el momento de incorporar el azúcar y la sal. ¿Vale? Tranquilamente seguimos con el proceso de darle vueltas a la masa hasta que ya sí quede elástica y homogénea y haya perdido esta baba que tiene ahora todavía del huevo. Llegados a este punto, lo que veis es que la masa ha perdido la babosidad del huevo, pero todavía es una masa muy pegajosa y un poquito difícil de manejar. Eso es así por el tipo de masa, por el huevo, por el grado de humedad y también por la grasa que le vamos a incorporar ahora. Recordad que cuando estamos haciendo un pan enriquecido o un pan que lleve algún tipo de grasa, como aceite de oliva o mantequilla, siempre es importante que la grasa se la incorporemos al final. En este caso, nos va a resultar más fácil si la grasa está a temperatura ambiente, como es el caso, pero también se puede utilizar la mantequilla fría. Lo que no debéis hacer nunca es utilizar la mantequilla derretida, ¿vale? La manera de incorporar esto a la masa es, pues como estáis viendo, tranquilamente, intentando esparcirla un poquito por lo que es la masa, pero para poderla incorporar y terminar el amasado vamos a tener que hacer una cosa que se llama amasado francés. Vamos a ir incorporando poco a poco la mantequilla en daditos hasta que veamos que la mantequilla ha sido completamente absorbida y asimilada por la masa. Pasamos a la superficie de trabajo, como estáis viendo, y el amasado francés es un poquito complicado de entender, pero voy a intentar explicaroslo y ya veréis que es una cuestión muy mecánica. Para hacer el amasado francés vamos a utilizar pocos dedos de la mano. Se trata básicamente de un movimiento mecánico que vamos a hacer poco a poco, pero con el que iremos ganando confianza y velocidad. No pasa nada si la masa se pega a la mesa, pero a medida que vayamos trabajándola veréis que se pega menos y menos. Básicamente consiste en lo siguiente. Levantamos la masa desde el lado, la estiramos, la doblamos sobre sí misma y volvemos a empezar.
Estiramos, giramos y doblamos. Estiramos, giramos y doblamos. Esto, así a cámara lenta, os podrá parecer que es un disparate, pero bueno, poco a poco estiramos, giramos y doblamos. La cosa es que pleguemos la masa sobre sí misma, ¿veis? Estiramos, plegamos sobre sí misma, estiramos, plegamos sobre sí misma, estiramos, plegamos sobre sí misma, y a medida que vayamos ganando velocidad vais a ver que la masa se despega de la superficie. Estiramos, doblamos sobre sí misma, estiramos, doblamos sobre sí misma, girando y levantando la masa de la mesa. Veréis que no es fácil hacerlo con elegancia y maestría tampoco, pero poco a poco lo que vais a conseguir es trabajar la masa y veis que se van formando estos hilos largos de gluten. Eso significa que la masa está quedando bien, está amasándose bien. Otra alternativa para los que tengáis robot es hacer esta masa amasada con robot, que siempre es mucho más limpio, más rápido y menos pringoso. Bueno, como veis, poco a poco esa masa se va despegando de la mesa y nos permite también hacer un movimiento un poquito más ordenado y más elegante. Como ahora se ve un poquito mejor, os lo repito. Estiramos la masa, la doblamos sobre sí misma y giramos la masa sobre sí misma, como veis. Estiramos sobre sí misma, giramos, estiramos sobre sí misma, ¿ves? Si lo ralentizo es un poco más complicado de hacer. Pero estiramos, giramos, estiramos, giramos, estiramos, giramos, siempre sobre sí misma, ¿vale? Al final, como veis, y esto ya está, la masa se despega de la superficie y como siempre, estiramos la masa y lo que se nos forma es una membrana, bien, que no se rompe o que si se rompe formando agujeros redondos. Eso significa que ya está amasado y ya tenemos nuestro gluten bien formado. Lo que tenemos que hacer ahora es, con la ayuda de una rasqueta, o bueno, si podéis directamente levantando la masa, sencillamente colocarla en un bol y taparla con un trapo húmedo que tengáis preparado y la dejamos reposar 1 hora o hasta que doble su tamaño. Bueno, como veis la masa ha crecido una barbaridad. La idea ahora es pasar de nuevo a la mesa para darle la forma ya del pan definitivo de torrijas. No tengáis miedo en desgasificar en este punto la masa porque la vamos a aplanar del todo y os voy a dar un truco para que la masa del pan de torrijas quede compactita, porque como el pan de torrijas hay que mojarlo en leche, pues queremos una masa compacta, nada de agujeros y demás. Entonces vamos a hacer una cosa muy parecida a lo que solemos hacer cuando hacemos el pan de molde en Pan para Hoy, que es enrollar la masa. La extendemos primero con cuidado en un rectángulo lo más homogéneo posible y después, sin miedo, con ayuda del rodillo, por eso le he echado un poquito de harina por encima, con ayuda del rodillo la vamos estirando lo más largo posible, intentando no ensancharla mucho, sino solamente estirarla en un sentido, ¿vale? El pan de torrija, lo bueno es que sea lo más homogéneo posible en la forma para que podamos sacar todas las torrijas iguales, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto así estirado, lo que vamos a hacer es, por el lado largo, vamos a darle una vueltecita así y lo vamos estirando, enrollando progresivamente que quede más o menos igual, ¿vale? Podéis hacerlo menos largo y os quedará un pan más alto, o podéis hacerlo como mejor os parezca. La idea es que una vez que lo tenéis así, en mi caso, lo que voy a hacer es cortarlo
para hacer dos algo más pequeños. Y los voy a colocar así. Tened en cuenta que esto ahora crecerá y nos dará el ancho de la torrija. Para rematar los bordes, los aplanáis así un poquito y los metéis hacia adentro. No tengáis miedo, como os digo, veis, en estirar la masa, que es muy tenaz. Metéis los bordes un poquito hacia adentro, dejándolos planitos y redondeados hacia adentro. Y directamente, sin demasiado prolegómeno, los pasáis, os voy a enseñar, los pasáis a una bandeja de horno que hayáis preparado previamente, con un papel. Y ya está, los dejamos aquí parados, tapados con un trapo húmedo durante 1 hora y media. Recordad que cuando falte media hora para que transcurra la hora y media, debemos encender el horno a 200 grados. Bueno, pues como veis, transcurrida la hora y media, nuestros panes han subido bastante, van a subir más en el horno. Para poderlos meter en el horno tenemos primero que greñarlos. Yo normalmente utilizo una de estas cuchillitas, pero podéis usar un cuchillo normal, algo lo más afilado que tengáis. La idea es, estos panes, no hacer un gran corte que haga una greña grande, porque eso dificultaría luego hacer las torrijas. Para evitar que se abra una gran greña, lo que vamos a hacer es, con cuidado, múltiples cortes pequeños en la superficie del pan. Esto hará que se abra el pan progresivamente en lugar de que se abra una gran greña. Ya sabéis que estos panes tradicionalmente tienen marcas, como digamos, definiendo más o menos el ancho de una rebanada, ¿no? No tengáis miedo en cortar, aunque no quede especialmente bonito el corte. Bueno, una vez tengáis hechas las greñitas, ¿vale? Podéis repasar un poquito si veis que están apelotonadas. Las vamos a meter en el horno a 200 grados un primer cuarto de hora y después bajamos la temperatura a 180. Si podéis hacer un poquito de vapor en el horno con ayuda de un vaso de agua, perfecto. Y si veis que se tuestan mucho, no dudéis en taparlas con papel albal, pero no las saquéis antes de tiempo para que no queden crudas. Bueno, pues aquí los tenéis. Como veis, han quedado muy esponjosos y de un tamaño bastante majo para hacer torrijas. El paso final, cogéis un poquito de mantequilla y con ayuda de los dedos le dais por encima, lo cual le va a dar una untuosidad a la corteza que va a facilitar después que las torrijas tengan la menor corteza posible y además le va a dar un lustre y una presentación completamente nueva. Este paso tenéis que hacerlo mientras el pan está caliente. Como podéis apreciar, la mantequilla, mientras yo la voy dando, a mí me gusta hacerlo con los dedos, pues se va deshaciendo directamente sobre el pan, ¿vale? Si lo hacéis cuando el pan esté frío, no se consigue este efecto de lustre ni este efecto de ablandamiento de la corteza. Recordad que el pan de torrija es un pan blandito, y que no es un pan que deba tener especial consistencia. Para hacer las torrijas, según recomienda mi madre, lo que hay que hacer es dejar que el pan se endurezca un poquito, con lo cual el pan de torrijas hacedlo un par de días antes para luego que las torrijas queden perfectas. Si os sobra así un poquito de mantequilla, sencillamente dejad que termine de deshacerse encima del pan. Dejad que se enfríe sobre una rejilla y nada, que aproveche.